Bienvenidos un día más a este programa de cerca, que lo que intentamos es con los invitados conocerlos un poco más y conocer su gestión, pero conocerlos a ellos también de otra manera más cercana. Siempre les recomendamos que usen la televisión a la carta. Antes de nada, darle la bienvenida a las 8 Islas Canarias que nos permiten todos ustedes entrar en sus casas a través de la magia de la televisión. Pero yo siempre recomiendo la televisión a la carta y para eso es importante bajarse la aplicación, el app de Mírame Canarias. Se lo bajan, lo tienen en el móvil. Allí es muy fácil porque allí van a ver la programación, los horarios, la información, los programas, las entrevistas, todo lo que necesiten, pero con una ventaja, que lo van a ver cuando quieran y donde quieran, que es la magia de la nueva televisión del futuro, que es la televisión a la carta. Bueno, hoy tenemos el lujo de tener ya a nuestra invitada aquí, que es la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Vaya consejería, ¿no? Sí, la verdad que es una consejería compleja porque tratamos muchos palos, eso, diversidad, juventud, derechos sociales, que dentro de esos derechos sociales pues tenemos personas mayores, personas migrantes, infancia. La verdad que es una consejería que toca casi todo lo humano, diría yo. Dura, muy dura, ¿no? Y muy dura, claro. Vemos las grandes cifras que se dan sobre la trágica situación de muchas personas en Canarias, pues nosotros la vivimos de cerca y le ponemos cara, y eso a veces se hace un poco cuesta arriba, la verdad. Noemí, fuiste una revolucionaria en la universidad, ¿no? Bueno, por lo menos un culo inquieto, como decía mi abuela. No dejaba de moverme. Estuviste en el grupo ecologista Échale Mojo. Sí, sí, qué bonito, sí, sí. ¿eh? Qué bonito. Muy canario, ¿no? Muy canario, nuestro. ¿no? Sí, sí. Entre otras de las acciones que hacíamos, pues hacíamos limpieza de playas, trabajábamos con energías alternativas. O sea que ya futuro. de muy jovencita en la universidad despuntabas para esto de la política. Pues no lo sé, yo lo que sabía es que me gustaba estar activa en la sociedad, y para cambiar las cosas no se puede cambiar desde el sofá de tu casa, ¿no? Tienes que estar ahí en las luchas, bregando. Mira, ¿y te echaba el ojo a alguien políticamente hablando? En la universidad. Bueno, pues tenía un profesor que siempre me decía, oye, pues tienes que ver si te gusta implicarte en esa parte más política institucional, más que de política de calle. Un profesor que se llama Marino Alduán, que muchos conocerán. Era mi profesor de sociología en la universidad y la verdad que para mí es también un referente político. Mira, y la primera vez que entras en política, entras en Nueva Canarias. Sí, qué curioso, ¿no? De hecho, pues a través de Marino, que ¿Sí? es militante de Nueva Canarias. Pero sí. allí no aguantaste mucho, ¿no? Bueno, estuve unos cuantos años, como 3 o 4 años en Nueva Canarias. Y bueno, justo además fue la época donde surge el 15M, la crisis financiera que tuvimos. Y veía que las fórmulas que aplicaban en Nueva Canarias eran las fórmulas tradicionales. Ya. Y creo que a lo mejor, como joven rebelde, creía que, y revolucionaria, como bien dices, pues creía que había que darle un giro de 180 grados, ¿Vas ¿no? a la la política. primera asamblea de Podemos en Gran Canaria? Sí, bueno, antes estuve militando pues en otros grupos pues ecologistas, o grupos pues como la Asamblea Popular de Gran Canaria, que eran distintas entidades que nos juntábamos pues para hablar del futuro de nuestra tierra, y de repente surge Podemos, que es un poquito una herramienta política que reflejaba aquello que nosotros queríamos, ¿no? Más horizontalidad, un sistema más asambleario, pues cambiar un poco, ¿no? Pues lo que era el sistema de partidos que anteriormente se conocía.
y reflejaba muy bien pues ese anhelo que tenía yo pues por hacer política, pero de una manera diferente. Y bueno, me ilusionó Podemos. Te vas metiendo y ahora eres la jefa del partido en Canarias. Pues no, ¿No? ya no. ¿Ya no eres la jefa? No, ahora mismo pues soy la consejera y mi partido ha apostado por mí para ser la consejera. Fui la secretaria general de Podemos Canarias hasta el pasado verano, pero ahora la coordinadora general de Podemos Canarias es Laura Fuentes, que es la directora general de Juventud del Gobierno de Canarias. 10 años han pasado del 15M. ¿Qué puedes decir de estos 10 años? Bueno, que ha servido para mucho, ¿no? El 15M, pues cuando hacíamos un poco una retrospectiva de si verdaderamente el haber salido a las calles, haber tomado las plazas, había servido de algo, yo creo que sí, ha sido una ruptura, ¿no?, con el régimen del 78, y eso pues se puede ver en cómo se ha desmontado el sistema bipartidista en nuestro país, pero también a la hora de hacer política han cambiado muchas cosas. Ahora no hay tanta tolerancia como había antes ante la corrupción, ante una forma de gobernar que desoía a la ciudadanía. Ahora hay una mayor cercanía a la ciudadanía, a sus necesidades y demás. O, por ejemplo, en esa ruptura con el régimen del 78, yo creo que una de las formas donde mejor se refleja esa ruptura es cómo cambia la jefatura de Estado, ¿no? Como Juan Carlos deja paso a Felipe VI, que es otra nueva forma, unos nuevos tiempos. Y creo que sí que ha servido para mucho, que por supuesto queda muchísimo por avanzar, muchísimos derechos por conquistar, pero no comparto esa visión pesimista que he visto esos días como, uy, el 15M pues al final no sirvió para nada. El 15M, la casualidad que estaba en Madrid y lo viví intensamente, pero bueno, han pasado muchas cosas. El líder de Podemos ahora no está. Bueno, Pablo no está, no está en la primera línea. ¿No está en la dirección? Sí, yo creo que nos va a seguir acompañando porque es un proyecto en el que él cree y puede jugar un papel diferente como el que a lo mejor juega Juan Carlos Monedero a través del Instituto 25M, que tiene mucha relación con Podemos. Es verdad que no está en esa política institucional de primera línea ni en esa política orgánica en primera línea a través de la Secretaría General, pero yo creo que sí que va a seguir estando, y es que además no podemos perder a Pablo, que yo creo que es una de las personas con una cabeza mejor amueblada y más brillante que tiene nuestro país, aunque a lo mejor no se le ha valorado por algunos sectores pues de esa manera, y se ha intentado atacar a Podemos y atacar a su figura, pero ya le gustaría a mucha gente contar pues con un potencial como el de Pablo Iglesias dentro de su formación política. ¿Cómo ves a Podemos actualmente, después de cinco generales, catalanas, vascas, gallegas y madrileñas? ¿Cómo ves después de 5 elecciones, de las 5 últimas elecciones? Pues lo veo como un proyecto consolidado. De hecho, se ha tomado casi como una derrota lo que sucedió en las elecciones autonómicas de Madrid, pero si vamos a los resultados, Podemos realmente incrementa su representación en la Asamblea de Madrid. Las anteriores elecciones autonómicas, que fueron las catalanas, también mantenemos. En Canarias estamos gobernando, en Baleares estamos gobernando, en Valencia, en La Rioja. Creo que somos un proyecto consolidado y no podemos olvidarnos que también estamos en el Gobierno del Estado. Es verdad que se cierra un ciclo, ese ciclo liderado por Pablo Iglesias, pero también se abre nuevos tiempos esperanzadores, ¿no? Con mujeres pues que creo que pueden liderar el proyecto de una manera sobresaliente, como es Yolanda Díez, la ministra de Empleo del Gobierno, que además está siendo una de las políticas más valoradas de ese Gobierno del Estado, o como Ione Belarra a la cabeza de la Secretaría General del partido, una persona que, si tengo que apuntar algo bueno de las muchas características positivas que tiene, pero si debo destacar alguna, es que es una persona que
cree en un partido plurinacional y en las sensibilidades de los territorios. De hecho, ella no es de Madrid, es de Pamplona, y creo que eso nos da otra perspectiva, ¿no? A veces el madridcentrismo tiene mucho peso en algunas organizaciones políticas. De hecho, creo que también la ha tenido en mi organización política, y creo que esto va a cambiar con Ione. Bueno, vamos a los temas. Tenemos muchos temas y no sé por dónde empezar. ¿Cómo va el pacto de las flores? Pues estupendamente, la verdad. ¿Qué va a decir? No, pero es que es real, además. Sí. Creo que es un pacto que goza de muy buena salud, que a pesar de que algunos agoreros querían tumbarlo casi desde que firmamos en aquel Parque García Sanabria. ¿Hay fisura por algún partido? No digo por Podemos, sino por... No, tenemos nuestros debates, tenemos diferentes opiniones y posturas diferentes, y que cada uno defiende legítimamente, pero la verdad que siempre... ¿Va a durar el pacto? Yo creo que sí, hasta el final de legislatura, si no más. Si los canarios quieren y las Canarias quieren, yo creo que hay pacto de gobierno para el rato. Bueno, empezamos. Migración, tema complicadísimo, pero complicado. ¿El Estado nos está tomando el pelo o qué está ocurriendo? Yo los estoy viendo estos días, sobre todo aquí en Santa Cruz de Tenerife, vendiendo pulseras, o sea, buscándose la vida por las esquinas de las ciudades y de los pueblos. ¿Qué está pasando con este tema? Nos hemos convertido en islas prisión, no quieren mandarlos a la península, Europa no quiere saber nada de los migrantes. ¿Qué está ocurriendo? Con sinceridad y con toda la honestidad, creo que el Estado no ha sabido atender pues desde el primer momento la situación de crisis humanitaria que ha atravesado Canarias en materia migratoria. ¿La consejera? Sí, he estado en los campamentos, he estado en el muelle de Arguineguín y, por supuesto, en lo que me toca a mí como competencia, que son los centros de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que conozco de primera persona la situación, y la verdad que, como a mucha de la gente de nuestra tierra, no me gusta ver que en Canarias se están vulnerando derechos fundamentales, derechos humanos con las personas migrantes, y en ese sentido nosotras hemos incluso hasta pedido responsabilidades a nivel estatal cuando se han dado situaciones como la que vimos en el campamento de las Raíces en un inicio del traslado de los migrantes, o la que vimos en el muelle de Arguineguín cuando de repente se dejaron a cientos de personas en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional y sin cubrirle ningún tipo de necesidad básica. ¿Cuántos menores hay, consejera? Ahora mismo unos 2.700. ¿Migrantes? Sí. Unos 2.700, porque las cifras cantan, o sea, unos dicen unas, otros dicen otras. Hoy preguntaba esta mañana yo a un senador socialista de cuántos migrantes hay. En Canarias me decía 3.000, y yo creo que hay muchos más. Tan solo, solo menores. Sí, contando que tan solo menores hay unos 2.700, a lo mejor le hablaba de 3.000 adultos, pero eso hay que sumarle también a los niños y a las niñas. ¿Qué va a pasar? ¿El Estado está mandando dinero para poder sacar adelante a estos chiquillos? Pues es algo que nosotros hemos reclamado, que Canarias no puede hacer frente en solitario a esta situación. La mayor parte de los costes que conlleva el poder abrir esos recursos de emergencia, 20 que hemos tenido que abrir a lo largo de estos 2 años para atender a los niños y niñas, la asume la comunidad autónoma. Es verdad que el Ministerio de Derechos Sociales, que es el que nos ha ayudado por lo menos a la parte que a nosotros nos toca, la comunidad autónoma, que son los niños, nos ha dado 10 millones de euros, pero aún así es insuficiente. Necesitamos que no solo el gobierno del Estado, sino también Europa se implique en esto. Hace pues un mes aproximadamente me reuní con el portavoz de la Agencia Europea Pro Derechos Humanos, y le trasladamos esto. También estaba el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, y le trasladamos que Europa no se podía poner una venda en los ojos y mirar hacia otro lado. Pero está mirando hacia otro lado. Completamente. Ahora mismo, completamente. Sobre todo en el tema de los menores. ¿Usted, consejera, cree que el Reino de Marruecos, esto es una cuestión de dinero, que cuando le manden el dinero se acaba la migración? Bueno, eso es a lo que apuntan muchos expertos geopolíticos, que puede ser así.
Yo creo que la función que hace el ministro de Exteriores reuniéndose con Marruecos y también el ministro de Interior, pues se ha notado. Entonces, yo creo que también es una cuestión Pero de se ha buscar notado porque una salida. se ha llevado el dinero. No sé si es porque se le ha dado más recursos para controlar las fronteras o qué tipo de medidas han tomado, pero es evidente que sí que se ha notado un pequeño descenso en la llegada Yo de tengo un personas dato. migrantes. En los últimos 7 años a Turquía se le dio, por parte de la Unión Europea, 6.000 millones de euros. Y a Marruecos se le ha dado 350. Hay diferencia entre 6.000 millones que se le dio a Turquía y 350 que se le ha dado a Marruecos. ¿Estarán haciendo chantaje para que...? Pues hasta ahí yo no puedo llegar porque la verdad que esa parte de política de acción exterior no la lleva mi consejería. Yo entiendo es una opinión política. Sí, yo entiendo que Marruecos, pues por vigilar la frontera o por realizar acciones para impedir que haya una migración masiva, pues diga que necesitan más fondos para controlar eso. Yo no lo comparto. Creo que hay otro tipo de políticas que se pueden hacer más humanas, como la inversión en el territorio. La inversión no solo económica, sino de otros tipos también. Por ejemplo, el conflicto que existe ahora mismo en Mali. Mali es una de las nacionalidades pues más numerosas en los migrantes que llegan. Ahí debe de intervenir la comunidad internacional para acabar con el conflicto armado que hay en Mali. Y creo que no se está haciendo los deberes en este sentido. Bueno, vamos con más temas. Primer tema, personal. Claro, esta consejería es derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud. Problemas de personal, y más ahora que todo se ha hecho telemáticamente, que llevamos un año en pandemia, que la gente lo está pasando mucho peor, que los recursos de los ciudadanos son menores. Claro, pero hay que gestionar un montón de papeleo, de documentación, que eso es un lío, pero no solo en la consejería suya, en todas y en los ayuntamientos y en todos los lados. Han metido más personal. ¿Está funcionando mejor? Porque tenemos muchas quejas, sobre todo cuando se hacen las valoraciones. Bueno, sí que hemos intentado abordar pues el tema del personal desde diversos ámbitos. Hemos sacado adelante el plan de choque pues, para el área de dependencia y discapacidad, con la incorporación de unas 101 personas. ¿Ya están trabajando? Pues prácticamente la totalidad, en torno a más del 90% de esa plantilla. Buena noticia. Sí, es una muy buena noticia. Ahora empezarán a verse los datos positivos, pues son más manos trabajando y más cabezas pensando, y creo que eso se va a trasladar. De hecho, en los últimos datos que tenemos, que todavía no han salido publicados, que son los de abril, vemos ya una pequeña mejoría que esperamos que se vaya profundizando pues, a lo largo de todas maneras, esa consejería en eso siempre, no ahora, pero siempre ha funcionado, ha cojeado, ¿no? No ha tenido a lo mejor los suficientes recursos de personal históricamente, ¿eh? No hablo... Sí, pero yo aquí no quiero echarle solo las culpas pues a lo que viene siendo el gobierno autonómico, porque creo que esto era pues básicamente problema de que por parte del Estado y por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy no se apostó firmemente pues por generar unos cimientos fuertes en el sistema de dependencia. En ese sentido, pues prácticamente se desmanteló y se financió de una manera muy pésima o carente de recursos a las comunidades autónomas para poder hacer frente a la dependencia, y eso se tradujo en los malos datos que tenemos. Ahora, en los rankings no andamos muy bien en datos. No, la verdad que no andamos muy bien, como dice, también es algo heredado. De hecho... Pero se podrá arreglar alguna vez, porque... Hombre, estamos en el camino. Y a mí no me gusta presumir, porque quien ve la tele en su casa dirá, oye, menudo triunfo me está vendiendo esta consejera. Pero bueno,
hasta el año pasado éramos la última comunidad en el ranking que gestionaba la dependencia. Ahora ya no somos la última, somos la antepenúltima, pero vamos mejorando. Posiblemente en el año que viene los datos mejoran mucho. Consejera, ¿qué hacen las demás comunidades que lo hacen mejor? ¿Habrá que ir allí, sentarse con ellos, preguntarles? Sí, de hecho es lo que hemos hecho. Hemos ido a Castilla y León, hemos ido a Valencia, a Baleares, donde son comunidades autónomas que han sabido dar ese vuelco, que también empezaron en una situación que no era la mejor y sin embargo han sabido reconducirla. Por ejemplo, Extremadura, que hemos trabajado bastante con ellos, nos ha cedido todo su know-how es decir, toda su forma, su conocimiento, su forma de trabajo, su conocimiento en cuanto al gestor de expedientes. Nosotros cuando llegamos a la consejería... Pero ¿usted no cree pero ya no solo en su consejería, en todos los lados, esto hay que simplificarlo, la burocracia que hay que hacer? Efectivamente. Y sobre todo ahora, imagínese una persona mayor de 60 años que tiene que hacerlo a través de un teléfono, un ordenador, que no sabe. O sea, hay mucha gente muy perdida ahora. Sí, sí, somos completamente conscientes, pero también es verdad que hasta ahora, cuando uno iba a inscribirse pues, en el sistema de dependencia a pedir que se le valorara como persona dependiente, pues se iba a la consejería y muchas veces, como no tenían las herramientas adecuadas, se les apuntaba en un papel, se metía en una caja y, bueno, hasta que saliera pues de esa caja, porque de repente alguien cayera en la cuenta de que había que tratar todos esos expedientes que estaban ahí durmiendo el sueño de los justos. Ahora ya no está siendo así. Hemos pues logrado sacar muchísimos de los expedientes que estaban en cajas. Por eso también, entre otras cosas, ha aumentado el tiempo de espera para la dependencia. ¿Cuánto puede ser el tiempo de espera en Canarias? Bueno, pues lo que dicen los últimos informes es que en torno a unos 900 días en todo el proceso, no solo en ser valorado de grado, que eso se tarda bastante 900 menos. 900 días, consejera, es una barbaridad, ¿no? Muchísimo. ¿Usted es consciente de ello, no? Pues por supuesto, y es lo que estamos intentando, acortar los plazos y valorar muchísimo más rápido. De hecho, ahora tenemos más valoradoras en todas las islas. De hecho, uno de los grandes hitos que vamos a conseguir es que la Isla del Hierro, por ejemplo, sea la primera isla con lista de dependencia cero, que eso lo vamos a conseguir en los próximos meses. Y esperamos que el modelo se repita en el resto de las islas. Está claro que en islas como Gran Canaria y Tenerife va a ser más dificultoso, pero para eso hemos incrementado la plantilla de valoración para intentar pues mejorar los datos. Aún así, es insuficiente. Tenemos 101 personas, pero es que no lo estoy diciendo yo como consejera, es que como ya apuntaba el propio diputado del Común, hombre, si tuviéramos 200, 300 personas incorporadas en la plantilla de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, es cuando podríamos hablar que de la noche a la mañana podríamos acabar con esas listas de espera. Con la incorporación de 101 vamos a mejorar, y creo que de manera notable, los datos. Pero darle un vuelco como el que queremos todos a la dependencia, en eso, si no se incorpora al menos el doble de personal, no lo vamos a hacer de un año para otro, tardaremos un poquito más. También es verdad que no es que el gobierno de la comunidad autónoma diga, ay, es que no quiero contratar a 200, es que tenemos la herencia de una ley de estabilidad presupuestaria y financiera que nos impide contratar con la agilidad que a nosotros nos gustaría y con la facilidad que a nosotros nos gustaría. Vamos rápido, se nos va el tiempo. Ingreso mínimo vital, está llegando a unas 8.000 familias aproximadamente. Sí, ahora mismo en Canarias sí. El ingreso mínimo vital, pero luego a esto hay que sumarle, por ejemplo, la prestación canaria de inserción, que son más de 7.500 familias las que se están viendo beneficiadas de la misma. Por lo tanto, estamos hablando que si contamos pensiones no contributivas, ingreso mínimo vital y prestación canaria de inserción, podemos estar llegando a 70.000 familias. Son muchas, ¿eh? Sí, son muchas, y aún así hay perfiles
de personas en vulnerabilidad a los que aún no llegamos. Por eso creo que es una buena noticia que vayamos a aprobar la renta de ciudadanía de aquí a final de año. La renta canaria. La renta canaria de ciudadanía, porque sí que ¿Usted cree, consejera, que se va a aprobar? Sí, estoy completamente segura. Eso es porque eso lo traían ustedes en el programa, ¿no? Lo traíamos nosotros y es verdad que Podemos siempre ha sido el abanderado de la renta de ciudadanía, pero para ser fieles a la verdad, pues en el Parlamento de Canarias se aprobó por todos los grupos a través de la Ley de Servicios Sociales y además se aprobó en el Congreso de los Diputados a través del Estatuto de Autonomía, que también contempla el poner en marcha la renta de ciudadanía. Por lo tanto, es verdad que a lo mejor quien empezó a hablar de renta de ciudadanía fue Podemos, pero creo que es algo que han asumido todos los grupos con total naturalidad. ¿Cree que a final de año tendremos esa renta? Sí, yo creo que sin lugar a dudas la vamos a tener, y además porque es muy necesaria y somos todas conscientes de la necesidad. Juventud, divino tesoro, ¿cómo están nuestros jóvenes? Bueno, pues a los jóvenes les afecta pues, los mismos problemas que nos afectan al resto de la ciudadanía. La falta de empleo, la carencia de vivienda y el no poder acceder a una vivienda digna o poder independizarse del resto de su familia para poder emprender su propia familia. Son trabas que nos estamos encontrando en esta sociedad que hay que romper, porque en este sentido tenemos una pirámide poblacional cada vez más envejecida. De hecho, de aquí al año 2035, más del 60% de la población de Canarias va a tener más de 65 años. ¿Quién nos va a mantener? Por eso, entonces, ¿Quién nos va a mantener? Si no le damos una salida a nuestros jóvenes para que puedan tener oportunidades, no va a haber futuro. Entonces, en ese sentido, pues por ejemplo, desde la consejería, que también hacemos nuestra parte, estamos trabajando en un plan corresponsable para el cuidado de menores de edad, de menos de 14 años, en los cuales queremos implicar y crear sobre todo empleo juvenil. Y lo vamos a hacer a través de la Dirección General de Juventud de la Comunidad Autónoma. ¿Ve, consejera, ya la luz al final del túnel? Porque llevamos un año largo muy difícil. ¿La ve ya la luz? Creo que sí, la vacunación creo que ya está cogiendo ritmo de crucero y eso hasta es importante. Hasta el viernes éramos de los últimos de España también. Sí, pero también... No sé, este fin de semana... También se explicaba el por qué era así, y es por lo que hablamos, por la pirámide poblacional de Canarias. Yo, a pesar de tener... No me creo nada. Bueno. Yo creo que teniendo una ministra canaria en Madrid, tenían que haber mandado a alguien allí al lado de la ministra todos los días. Oye, ¿y las vacunas de Canarias qué pasa? Bueno, las vacunas de Canarias somos están llegando. Somos los últimos en vacunación también de pero toda también España. por la edad que tiene nuestra población. A pesar de cada vez tener una población más envejecida, si lo comparamos con otros territorios del resto del Estado español, como es Castilla-León, Castilla-La Mancha, Canarias es una población joven, y es por eso que como hay un protocolo de vacunación que se divide por grupos de edad, a Canarias ahora mismo pues nos han tocado menos vacunas por la población que tenemos. Al día de hoy todavía queda el 10% de los mayores de 80 años, que empezamos hace 5 meses. Queda el 10% todavía por vacunar. O sea, creo que vamos lento y yo espero que ahora esto empiece a caminar y... Pues yo también espero, la verdad, porque al final todos tenemos abuelos, abuelas, todos tenemos padres y madres y queremos protegerlos lo antes posible y creo que pronto vamos a alcanzar esa inmunidad de grupo que todo el mundo estamos deseando para volver a una vida más normal, pero no la nueva normalidad, sino la normalidad de toda la vida. ¿Y cuándo cree que vamos a arrancar? Yo espero que ya... Porque pues este mes sucede algo importante, se acaban los ERTE. ¿Va a haber más ERTE? ¿Se van a prorrogar los ERTE? ¿Lo vamos a hacer el último día? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso parece... Parece, pero las empresas tendrán que organizarse, ¿no? Se está en negociación, sabe pero que... siempre porque es al último día se llega a esas resoluciones. Esto no es una cuestión solo de la ministra de Empleo, que yo creo que pues casi
tuvo que sacar la varita mágica para generar una herramienta tan efectiva como han sido los ERTE, y creo que es un gran logro de la ministra Yolanda Díaz, pero esto además lo ha hecho con el consenso de todos los sectores, de los sindicatos, de la patronal y también de esa pata política, y eso no es fácil. Ahora mismo pues se vuelve a una renegociación, también viendo pues con qué dinero cuenta el Estado para poder seguir sosteniendo los ERTE, y en este sentido yo estoy segura de que se va a llegar a otro acuerdo que probablemente alargue la vida de los ERTE hasta que alcancemos esa normalidad más parecida a la que veníamos viviendo antes de la pandemia. ¿Qué puede ser septiembre ya sí. el pistoletazo de salida, consejera? Sí, a lo mejor septiembre, octubre. Yo creo que finales de año, hasta finales de año se podrá mantener. Ya estamos cansados. Claro, hombre, claro que estamos cansados. Somos todas. los que más gente en ERTE tenemos de toda España, en proporción con las poblaciones. Hombre, es normal, porque vivimos también del turismo, nada en más. esta comunidad autónoma se ha puesto todo su esfuerzo en el sector turístico. Mira que muchos decíamos desde hace tiempo, hay que diversificar la economía de Canarias, y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo importante. No decir, oye, ahora punto y aparte y dejamos el turismo como si no fuera un sector ya válido. No, eso no estamos diciendo, pero no se puede poner todos los huevos en la misma cesta. ¿El dinerito de Europa cuándo viene? El dinerito de Europa pues viene... Llevamos un año esperando el dinerito de Europa, ¿eh? Sí, bueno, también ha habido un debate arduo e importante en Europa, ¿no? Porque había países, ¿no?, los denominados países frugales, que no querían que se dieran esos fondos, que se inyectara esa inversión de dinero. Afortunadamente, pues ganó la razón y se aplican fórmulas completamente diferentes a las de la troika que conocimos en la crisis financiera. Ahora se aplican políticas más keynesianas, ¿no?, de inversión pública, de apostar por generar economía desde lo público, y en ese sentido ya pronto se van a ver hechos realidad. De hecho, los fondos MRR, para que nos entiendan en su casa, los de resiliencia, que por ejemplo en la Consejería de Derechos Sociales pues vamos a destinarlos pues al nuevo modelo de cuidados. Esos van a estar ingresados en apenas una semana en la comunidad autónoma. Bueno, qué bueno. Así que es una gran noticia. Y bueno, hablando del modelo de cuidados, eso es una nueva manera de diversificar la economía. Yo creo que Canarias tiene un potencial importantísimo en el tema de los cuidados. Mucha gente del norte de Europa nos elige para envejecer, pues podemos basar nuestra economía también en la economía de cuidados. Muy buena idea, consejera. Bueno, la dejamos porque se tiene que ir rápidamente al aeropuerto, se va a Gran Canaria. Agradecerle que haya venido aquí a los estudios principales de Mírame Televisión. Le deseamos toda la suerte del mundo porque tiene una consejería... Sí. Difícil, pero luego... Pero usted es una mujer valiente. Muy reconfortante. Sí, si no hubiera elegido esta consejería. Sí. Había algunas que eran... ¿Pudo elegir? Hombre, claro, esto en el pacto... Cuando llegaron al pacto, por supuesto. Le preguntaron, ¿usted cuál quiere? Hombre, no usted cuál quiere, dijimos, pues mira, a mí me interesa esta área más social, somos Podemos, yo creo que todo el mundo estaba esperando que tuviéramos en nuestras manos esa área más social y nosotros no podíamos defraudar a ir, aunque también tenemos la Viceconsejería de Cultura, que poco se habla de ello. Bueno, otro día hablaremos también de cultura. Consejera, gracias, que tenga buen vuelo y bueno, le quedan meses y meses todavía muy duros para empezar a encajar este puzzle que se ha desmontado y las fichas están tiradas por la mesa y por el suelo y por todos los lados. Pues sí, ahí ponernos manos a la obra para no defraudar a la gente de Canarias, que es lo que a nosotros nos importa, que siga confiando en nosotros, porque a pesar de las dificultades con las que nos hemos encontrado, vean que nos estamos dejando la piel por seguir trabajando por Canarias. Noemí Santana, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa en el camino, importantísima, que es la pausa de la publicidad. Dense cuenta que somos la única televisión privada de Canarias y entonces la parte esta es importante porque es lo que mantiene a este gran medio de comunicación en Canarias. Volvemos enseguida.